continuación vamos a ver algunas aplicaciones de las series y sucesiones. Empezaremos con un caso sencillo de algo común y corriente. Por ejemplo, tenemos una taza que mide 12 centímetros de alto. Vamos a suponer que es de este tipo, una tacita o vaso. Y si nosotros apilamos 5, esta mide, digamos, 12 centímetros. Y si nosotros apiláramos 5, 1, aquí le agregáramos 2, 3, 4 y 5, nosotros llegaríamos a una altura de 15 centímetros. La primera pregunta en el inciso A es: ¿cuál será el alto entre las tazas? Es decir, ¿cuál será lo que mide este pedacito? Vamos a hacerlo, existen otras maneras de resolverlo, pero ahora vamos a hacerlo utilizando los conocimientos de series y sucesiones. En este caso sería una sucesión aritmética, puesto que sería una suma de una cantidad. Cada pedacito que nosotros le vamos a agregar es una suma igual en cada caso. Entonces, nosotros sabemos que nuestro A1, nuestro valor inicial, es 12, y nosotros sabemos que si nosotros tenemos 5 tazas, es decir, A5, tendríamos 15 centímetros. Ese sería ya midiendo los 5. Y lo que nos preguntan es cuál es el alto entre las tazas. Entonces lo que nos piden es esta diferencia común, el pedacito que vamos a sumarle a cada uno. Este no lo conocemos. Nosotros recordemos que tenemos fórmula: AN es igual a A1 más N menos 1 por D. Entonces, si nosotros tenemos nosotros queremos aplicarla para conocer esta distancia D, nosotros podemos sustituir los datos que sí conocemos. Entonces, vamos a hacerla para el caso de 5 tazas, sería A1 más N sería 5 menos 1 por D. Entonces, A1, pero A1 ya lo conocemos, que es 12. 12 más 5 menos 1 es 4 por D. Ahora, también nosotros conocemos ya cuánto es A5. A5 es 15, entonces también lo podemos sustituir. 15 va a ser igual a 12 más 4D. Observamos que como ya tengo todos los valores, es fácil obtener el valor de D o la diferencia común, que es esta altura. Simplemente vamos a despejar esta D. De manera que si aquí tenemos 15, este 12 que está acá de manera positiva lo vamos a pasar en forma negativa. 15 menos 12 va a ser igual a 4D. Resolviendo, 15 menos 12 es 3, es igual a 4D. Y este que está multiplicando al 4, nosotros dividimos ambos lados por 4, nos quedaría que D es igual a 3/4. Entonces, D sería 3/4 de centímetros, es lo que mide este pedacito. Ahora, ya teniendo estos 3 datos, yo podría contestar a la pregunta del inciso B, que nos dice: ¿cuál sería la altura si apilamos 20 tazas? Entonces, si yo voy a poner aquí N igual a 20, entonces voy a saber cuál va a ser mi AN. Entonces, el A20 va a ser igual al A1, que es 2, el valor inicial, más N menos 1. Como N es 20, N menos 1 va a ser 19. Y la diferencia común que obtuvimos es 3/4. Entonces, vamos a calcular utilizando la calculadora. 12 más 19, si nosotros lo multiplicamos por 3/4, nos quedan 57/4. Y si a estos le sumamos 12, entonces esto me queda
26.25 centímetros. Esto quiere decir que si nosotros apilamos 20 de estas tazas o vasitos, vamos a obtener una altura de 6.25 centímetros. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Algo para lo que es muy común el uso de las series, tanto aritméticas como geométricas, es para el caso de préstamos, créditos, ahorros. Y vamos a ver con un ejemplo para el ahorro. Una persona decide ahorrar el primer mes 100 pesos y después 10 pesos más cada mes. Esto quiere decir que la persona el mes 1 va a ahorrar 100 pesos, el siguiente mes va a ahorrar 110 pesos, el siguiente 120 y así sucesivamente. Entonces nosotros vamos a utilizar una serie porque vamos a ir sumando estos valores y lo vamos a hacer de esta manera. Primero, observamos que se trata de una serie porque es una suma y vemos que es aritmética porque se le va sumando, no multiplicando una cantidad. La diferencia común o la suma que se le está agregando son 10 pesos cada mes. Ahora, ¿cuántos meses lo vamos a hacer? Nos preguntan por 3 años, entonces n va a ser igual. Si esto es una cantidad que se agrega al mes durante 3 años por 12 meses, el periodo que nosotros estamos buscando es 36 meses. Entonces yo quiero saber si yo tengo los primeros 36 términos de esta serie, ¿cuánto voy a sumar? De manera que voy a utilizar mi fórmula de suma, que recordemos que era Sn es igual a n por 2a1 más n menos 1 por d sobre 2. Entonces, tenemos el primer término de la sucesión es 100. Entonces vamos a sustituir los valores para obtener la suma. La suma de los primeros 36 meses va a estar dada por n, que dijimos es 36, que multiplica 2 por a1, que es 100, más n menos 1, como n es 36, n menos 1 sería 35, y la diferencia es de 10. Todo esto sobre 2. Esto podemos simplificarlo, 36 que multiplica 2 por 100 es 200, más 35 por 10, 350 sobre 2. Esto va a ser igual a 36 a 550 sobre 2. Aquí también podemos a mano o con la calculadora. 550 por 36 sobre 2 me da 9.900. Es decir, que si nosotros ahorramos cada vez 10 pesos más durante 3 años, obtendremos la cantidad de 9.900 pesos. Ahora vamos a ver un ejemplo donde podríamos aplicar una serie geométrica. Y se utiliza mucho para cuestiones de biología, de crecimiento de poblaciones, tanto de personas como poblaciones de animales, incluso de bacterias, ya que tienen un movimiento exponencial. El problema sería, al inicio de 2012, un lago contiene 200 peces, la tasa de crecimiento esperada es del 5% anual, y la pregunta es, ¿cuál será el número de peces aproximado en el lago al inicio de 2016? Primero que nada vamos a considerar que ahorita, el momento inicial sería el año 2012, es donde se tienen 200 peces, posteriormente vendrá el año 2013, 2014, 2015 y 2016. En este caso, se podría ir haciendo uno por uno
multiplicando, pero vamos a aplicar los conocimientos que tenemos para cuando tengamos un problema en el que el número de años es mayor. Este sería entonces mi primer año, el año 1, 2, 3, cuarto, y este sería el quinto año, de manera que mi n sería 5, porque sería el quinto término que yo estoy buscando en mi sucesión. Ahora, también necesito conocer cuál es mi primer dato, A1, que es el inicial, que son 200 peces. Y por último, necesito conocer cuál es el crecimiento. Si nosotros observamos y quisiéramos saber cuál es el incremento que hubo para el año de 2013, nos dice que el crecimiento es del 5%. Recordemos que el 5% matemáticamente podemos escribirlo como 0.05. Es decir, si yo quiero obtener el 5% de estos 200, lo que haría sería 200 multiplicado por 0.05. Y esto quiere decir que tendríamos 10. Este sería el 5%. Estos 10 se le agregarían a los 200, de manera que para el segundo año tendríamos 210 y cada vez tendríamos que ir aumentándole el 5%. Ahora, este 5% nosotros también podemos verlo porque necesitamos una tasa razón. Entonces, nosotros al final del segundo año, nuestro segundo término es 10, entonces R podemos obtenerlo como 210 entre 200. Entonces, nosotros hacemos esto en nuestra calculadora. 1.05 es mi razón. Esto también es coherente con el porcentaje porque este 100% representarían los primeros peces que tenemos y el 5% adicional es el que sumamos. Entonces, la razón por la que estoy multiplicando es 1.05. Ahora sí, ya con estos datos podemos nosotros calcular nuestra fórmula. De manera que tenemos nosotros S, la suma para los 5 primeros años sería N, que es 5. Bueno, vamos a poner la fórmula para que la recordemos y ahorita la calculamos. Ok, entonces ya que tenemos los datos, vamos a sustituir en mi fórmula que va a darme el número de peces, va a ser el enésimo término, en este caso el quinto término de esta sucesión. Entonces, como se trata de una sucesión geométrica, porque la vamos multiplicando por 1.5 cada vez, se va a ir multiplicando por 1.05, entonces sabemos que es una sucesión geométrica. Para obtener el enésimo término, aplicaríamos la fórmula AN es igual a A1 por R a la N menos 1. Entonces vamos a sustituir. Como queremos obtener el quinto dato, n es igual a 5, entonces tenemos A5 es igual a A1, mi primer dato inicial son 200 peces por R, y ya habíamos calculado la R, que es 1.05, a la n menos 1. Como n es 5, n menos 1 sería 4. De manera que nosotros podemos poner en la calculadora el 1.05 elevado a la 4 y eso nos da 1.21. Entonces tenemos 200 por 1.2155 y al multiplicarlo por 200 tenemos 243.10. Este sería nuestro resultado. Como estamos hablando de peces, no podemos tener una fracción de peces, entonces nuestra respuesta sería que aproximadamente el número aproximado de peces
al inicio de 2016 es de 243 pesos. Es importante que nosotros le demos la interpretación en el contexto en el que está el problema. Ahora vamos a ver un último ejemplo de una aplicación muy común de las sucesiones geométricas, que sería una inversión en una cuenta de ahorros que tiene un rendimiento. En este caso tenemos el siguiente problema. Juan deposita una cantidad en el banco, de manera que al final del primer año, es decir, nuestro A1, lo que sería la cantidad al final del año 1 sería 2.500. Si la tasa anual de rendimiento es del 6%, ¿cuánto tendrá al final del año 8? Es decir, lo que nosotros estamos buscando es la cantidad al final del año 8 o A8. Ahora, recordemos que la fórmula que nosotros tenemos es AN es igual a A1 por R a la N menos 1. Esto porque se trata de una serie geométrica en la que se va multiplicando por una cantidad lo que nosotros vamos a ir teniendo. Vamos a obtener entonces el valor de R. No lo conocemos, pero sabemos que el rendimiento es del 6%. Entonces, esto quiere decir que si yo tengo 2.500 pesos y los multiplico por 0.06, voy a obtener la cantidad de intereses que se generan. Entonces, yo pongo en la calculadora 2.500 por 0.06 y entonces me va a dar la cantidad de 150. Estos serían los intereses que se generaron durante un año por la cantidad de 2.500 pesos. Ahora, si yo sumo los intereses a la cantidad inicial, voy a obtener 2.650, que vendría siendo mi A2 o la cantidad que yo voy a tener al final del segundo año. De manera que puedo calcular mi razón por la que estoy multiplicando como la cantidad que tengo al final del segundo año entre la que tengo al final del primer año, que eran 2.500, y entonces divido 2.650 entre 2.500 y me da 1.06. Existe otra forma de calcular este 1.06, que es considerar los 2.500 como un 100%, que vendría siendo 1, más el 6%, que sería 0.06. El 100% más el 6 sería 106% o 1.06. Ahora, ya que tenemos calculada la razón, entonces vamos a sustituirlos en la fórmula. Como yo quiero la cantidad al final de 8, voy a poner A8 y va a ser igual a mi cantidad inicial del primer año por R, que es 1.06, a la N menos 1. De manera que, como N es 8, sería a 8 menos 1. Esto sería 2.500 por 1.06 a la 7, y lo vamos a hacer en la calculadora. 1.06 a la 7 nos queda 2.500 por 1.5036 y lo multiplicamos por 2.500, me queda 3.759.08. Esto es que esta cantidad que teníamos al final del primer año y eran 2.500, después de 8 años, al llegar al año 8, sería una cantidad de 3.759 centavos. Con este ejemplo terminamos el bloque 3 de series y sucesiones del programa de Matemáticas 1. Gracias.